Listo, muy buenas noches para todos los que están conectados. Señor les bendiga. Y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces estamos viendo Romanos capítulo 8 y en la noche de hoy vamos a ver una parte que se llama vivificados por el Espíritu. Vivificados por el Espíritu. Entonces ahí para que tomen nota. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que Fernando les introdujo a lo que era el libro, el capítulo 8 y de la segunda parte. Y hoy vamos a terminar capítulo 8 de Romanos. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a dar inicio a este estudio, recordando pues que capítulo 8, ¿sí? En capítulo 8 pues el apóstol está hablando a una iglesia, ¿sí? Esa iglesia está constituida por gentiles y judíos, en mayoría judíos. Y este es el aspecto que está tocando el apóstol Pablo. Sin embargo, ya introdujimos un término que él utilizaba en los romanos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan cuál era el término que se utilizaba en la Roma de ese entonces? Que nos atañe a nosotros. ¿Listo? Vamos a seguir entonces. Yo sé que ahorita lo se van a acordar. Listo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en el contexto que utiliza el apóstol Pablo, es un contexto judío, ¿sí? Pero empieza a enriquecerlo con aplicaciones de lo que es el derecho romano, ¿sí? De lo que es el derecho romano y todo lo que esto implicaba en lo largo de sus vidas. Está hablando, sí, nosotros tenemos que entender que le está hablando a todos, pero en esta parte, en el contexto que nosotros estamos viendo, podemos sacar algunas verdades de lo que está mencionando allí. Entonces tenemos que entender que él está hablando a los judíos con una esperanza futura, o sea, a los judíos creyentes, que estaban con una esperanza futura, y a los gentiles, para que ellos pudieran entender de qué era que estaba hablando el apóstol, que puedan sacarle realmente el principio de lo que estaba manifestando allí el apóstol Pablo. Entonces, él obviamente se centra en el pueblo judío, pero empieza a hacer una labor muy bonita, que es el tratar de contextualizar con lo que ellos viven en la Roma de ese entonces. Entonces, en el capítulo 8 hemos hablado ya con Fernando, que él está hablando del tema del pecado y de no vivir conforme a la carne, ¿cierto? Y hablamos de algunas acciones que nosotros podemos o deberíamos hacer, unas acciones que nosotros deberíamos hacer, eh, y para eso entonces vamos a repasar un poquito. Entonces le voy a pedir el favor que vayamos en sus Biblias, a capítulo 8 y vamos a hacer unas lecturas y ustedes me dicen qué actividades, qué acciones nosotros podemos hacer para no andar continuamente en el pecado. Romanos 8:4. Entonces, Ángela, porfis, tú lo buscas. Romanos 8:4. Romanos 8:5 lo va a buscar Jairo. Romanos 8:6 lo va a leer Esperancita Useche. Romanos 8:7, Nubia Esperanza. ¿Listo? Listo, Sí. Ángela. Dale. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Listo. Entonces, ¿qué es lo que el creyente debe hacer? ¿Qué es lo que cuál es la práctica que debe hacer el creyente allí para evitar estar en el pecado a todo momento? ¿Qué dice ahí ese pasaje? A ver, Debemos andar conforme al Espíritu, dice. muy bien. El andar conforme al Espíritu. ¿Sí se bien? En, con y por, entro. Siempre en el Espíritu. Claro, nosotros le damos mucha rienda suelta a lo que es nuestro pecado y en este caso los judíos le dan rienda suelta a lo que era la ley. ¿Sí? Entonces a todo momento estaba pensando en la ley. Y si nosotros como creyentes pensamos en la ley ¿qué nos va a hacer? Matarnos. Nos va a matar. ¿Sí? Nos va a matar. Y eso ya le va a pasar al apóstol Pablo, por eso en el capítulo 7 él lo menciona. ¿Sí? Que él creyó que pues ya era con por ser salvo, entonces ya podía cumplir la ley. Y se fue a la ley y la ley hizo para lo que está diseñada y fue y lo mató. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil.
Muy bien, vamos entonces con Romanos 8:5. Jairo, creo que es. Sí. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del espíritu la fijan en lo que es del espíritu. Muy bien, ¿qué acción debemos hacer? En la anterior tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos Esposa hacer? del espíritu, ¿Cómo? esposa del espíritu. Seguir en el espíritu. Ahí lo dice. ¿Cómo es que dice? Porque los que son de la carne, ¿qué? Cumplir. Pero que es, Fijan su pero atención los en que la son, que es la carne. Listo. Fijan su atención. ¿A eso cómo se le llama? sí, ¿O cómo dice la otra versión? Porque los que piensan en las cosas de Pensar. la carne, Pensar, exactamente. A todo momento estar pensando. Entonces, el estar pensando en los deseos de la carne, el estar también pensando en la ley. Hoy no voy a pecar. ¿Sí? ¿Sabe qué va a hacer? Va a pecar. ¿Sí? Porque el hecho de estar pensando, estar a todo momento pensando en el pecado o en la ley, va, te fijo te va a mostrar que tú no puedes vencer eso, sino el espíritu y que Cristo ya venció eso. Entonces, pensar. Pensar. Primero es andar. Aquí es estar pensando en el espíritu. Romanos 8:6, Esperancita Useche. porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Muy bien. O sea que ¿Cuál es la otra acción? de- debemos ocuparnos del Ocupar. espíritu. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros nos ocupamos? Leyendo, orando, pensando bien, andando bien. Si te fijas, entonces que empieza a coger más forma. Porque cuando nosotros no estamos ocupados en ello, entonces estamos dando buenas acciones que me blindan. No, obviamente, no voy a estar exento de pecar, pero me blindan de alguna manera para poder andar en el espíritu. Con el Listo. espíritu. Sí. ¿Y cuál es el siguiente? Nubia, espera. Romanos 8:7. Por Listo. cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Listo, ni tampoco puede. Entonces, esto básicamente son los designios de la carne, son enemistad, ¿cierto? Entonces, debemos dejar de lado eso, ¿sí? Ahora, hoy vamos a ver algo muy complicado y es, por ejemplo, que mm, es totalmente irracional decir, no, es que, por ejemplo, cuando le dicen al drogadicto, no es que usted es drogadicto porque quiere, diga, no voy a volverme a drogar. Eso es ilógico, no va a pasar. No va a pasar, porque ya en su ser ya hay un tipo de esclavitud hacia De la droga. esclavitud. Y Ujú. así pasa con cualquier otro tipo de narcótico o de cualquier tipo de droga o algo que le haga daño al cuerpo. Ahora, vamos a rematarlo con Romanos 8, del 8 al 9. ¿Listo? Romanos 8, del 8 al 9. Ángela, léelo por favor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien, entonces, ¿quiénes no tienen, primero que todo, quiénes no tienen el Espíritu de Dios? ¿Quiénes no tienen? Los no creyentes. Los Los no no, creyentes, los que no creen, ¿cierto? Muy bien. Y fíjate los que que el viven en la apóstol es carne. sarcástico, el apóstol es sarcástico ahí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, les hace. Sí. Entonces, pero les dice, bueno, sí, sí, Sí. ustedes moran el Espíritu. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vivir. Vivir según el Espíritu, no según la carne. Hola, buenas noches, Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Ah, Perdón bueno, la tardanza. Buenas tranquila, noches. tranquila. Abre tu Biblia en Romanos 8 y vamos a ir avanzando. ¿Listo? Muy Listo. bien. Entonces, ya hicimos un repasito. Entonces, el hecho es que tenemos que practicar esto, ¿sí? Vivir en el espíritu, ¿sí? Vivir en el Alejar espíritu. esos designios de la carne, ocuparnos del espíritu, pensar y andar, ¿sí? Andar Ujú. en el espíritu.
Ahora, eso tú no lo vas a hacer de la noche a la mañana, ni mañana vas a amanecer con un arco iris a tu espalda diciendo, ah, qué bueno, que yo soy. No, eso no va a pasar. Sí, esto por eso es que el proceso de santificación es progresivo, ¿sí? Es progresivo. Un día a la vez, un día a la vez. ¿Listo? Ahora, tenemos que tener la mente ocupada en este tipo de cosas, pues es la forma como Dios quiere que nosotros hagamos, eh, tengamos esa lucha, ¿sí? Contra el pecado y que no nos rodee y que no, porque verdaderamente el pecado nos asedia constantemente, ¿sí? Está asediándonos completamente. Eh, Anita, porfis, ¿nos ayudas con Romanos 8:11? ¿Qué es lo que dice? Romanos 8:11 dice, y así el espíritu de aquel que Levantó levantó, a Jesús mora en a ver, vosotros. y así el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Uy, este pasaje es especial, muy hermoso. ¿Sí te fijas? El Espíritu Santo es quien vivifica. ¿Sí te fijas? Porque así mismo vivificó al Señor Jesucristo. Sí, es impresionante. O sea, es muy bonito, muy bonito. El Espíritu Santo es quien nos vivifica. Y fíjense en que no es la ley. La santificación en la ley no está. Es el Espíritu Santo el que vivifica. El Espíritu Santo es el que realmente tiene el poder de edificar nuestros cuerpos, ¿cierto? La aplicación real en el diario vivir, con esas luchas que nosotros tenemos a todo momento, nuestras debilidades, angustias, pues, ¿qué hace? El Espíritu Santo es quien nos vivifica. Entonces, el tema es tenemos que hacer la vuelta correcta, ¿cierto? No irnos a la ley, no irnos a deleitarnos con el pecado, ¿sí? A empezar a hacer eso, sino la vuelta correcta es irnos conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos vivifica. Recuerden, Él vivifica mi cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, eh, porque nos dice que nosotros tenemos la fuerza para vencer ese tipo de fortaleza. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje? Dice, poderoso es Dios, ¿cierto? Para vencer todas las fortalezas que se levanten. Por eso, en Efesios dice eso, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas Espirituales. para derribar fortalezas. ¿Ustedes saben cuál es la principal fortaleza que se levanta en cuanto a la lucha con el pecado y el luchar para no entender la palabra del Señor? ¿Cuál es la principal fortaleza que se levanta? La Que el oración. Espíritu Santo las derriba. O sea, ¿qué obstaculiza, ¿sí? Que una persona llegue a ser creyente y qué nos obstaculiza a nosotros para santificarnos en el Señor? ¿Qué será la principal muralla que se levanta? El ¿Cuáles pecado. creen? El pecado. ¿El pecado que mora en quién? En vosotros. En nosotros. Nosotros. Entonces, ¿cuál es la muralla que se levanta? Nosotros mismos. Nuestro ego, nuestra sabiduría, nuestra posición social, a veces Uno hasta mismo. nuestra enemistad con Dios, ¿sí? Se levanta. Pero dice que las armas que nosotros tenemos son poderosas para derribar fortalezas. Entonces, a veces cuando uno tiene, no es que yo soy así, iracundo, punto, esa es mi personalidad. Pues allá es donde va el Espíritu Santo y téngale, ¿sí? La derriba porque poderosas son las armas de Dios para derribar fortalezas. Recordemos que ya habíamos hablado de eso, ¿sí? Y también Fernando nos hablaba acerca de la, de, de la patria que, del pater, ¿sí se Pater acuerdan? familia. Del Familias. pater family, muy Pater bien, del familia. pater family. Y La ustedes Adopción. recordarán que hablaba Fernando, sí, que nos edificaba muy bien en cuanto a cómo era que se trataba eso, ¿cierto? Se hablaba de que este pater family básicamente lo que hacía era adoptar, él podía adoptar. Y no es, por ejemplo, por ejemplo, como hoy en día que, no, es que él es el adoptado, ¿sí? Él es el adoptado. ¿Sí? Y hasta los hermanitos dicen, no, ese mi papá se lo encontró en la basura. No, eso es impresionante las burlas que se hacen a los hermanos así. Ese es
Yo tengo dos amigos que son así y ellos dicen, no, eso mis hermanos me molestaba muchísimo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía? Lo que hacían, básicamente ellos podían hacer eso, coger un niño y lo adoptaban. Y ese niño no era, ya cuando lo adoptaban, ya no era más el adoptado, llegaba a ser el hijo, punto. Y con los mismos derechos. No, es que yo soy hijo de papá y de mi mamá, de, de herederos romanos, y pues el otro también es igualito, el igualito. ¿Sí? Sin embargo, este modelo era muy complicado también porque, por ejemplo, un pater family podía elegir qué hijo vivía. ¿Ustedes sabían eso? No. Entonces, por ejemplo, y eso lo practicaban también los espartanos, ¿sí? Los espartanos, que por ejemplo un niño nacía y entonces ellos lo evaluaban y entonces decían, no, es que salió, no sé, salió con las orejitas feitas o algo, ¿sí? O muy delgado o muy obeso y decían, no, lo desechaban, lo desechaban, ¿sí? O sea, era una figura complicada, ¿sí? Pero aquí se enfoca en la parte de la adopción, porque también cuando adoptaban, haz de cuenta, llegaban, había un huérfano, lo tomaban y llegaba con los mismos derechos, podía heredar lo mismo, todo, todo, todo. Era impresionante. Y lo adoptaban tal cual, y él ya dejaba de ser el adoptado. Nunca más iba a tener el modelo de adoptado, sino de hijo. Y el Señor nos habla de que nosotros fuimos adoptados, ¿sí? Habla de que hemos sido adoptados por el Señor. Nos regaló el espíritu de adopción, ¿cierto? Recordemos, Romanos 8 del 12 al 13. Alguien que lo lea, porfis. Romanos 8 del 12 al 13. Así que hermanos deudores somos, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, 14 también. No, 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 perdón, es que, no, solamente 12 y 13. Fíjense entonces, ¿qué dice? Que si vivéis conforme a la carne, ¿qué? Diréis, Moriréis. Grace. ¿Pero qué? Moriréis. Pero, sí, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. muy bien, entonces, fíjense que es por el Espíritu. Entonces el Espíritu vivifica, porque hace morir las obras de la carne. Muy bien, aquí el tema, el tema que está, aquí el tema que está explicando, ¿sí? No está diciendo si vosotros hacéis morir, fíjense, no dice si vosotros hacéis morir las obras de la carne. O sea, no dice, oh Jairo, tú que eres tan espiritual, haz morir las horas de la carne. Sí, oh Anita, tú que has orado tanto al Señor, haz morir las horas. No, ahí no lo dice, porque nosotros somos incapaces, incapaces, ¿sí? Nosotros somos incapaces. Nosotros no lo podemos hacer, ¿sí? No lo podemos hacer. Nada. Nosotros no podemos hacer nada. Pero ahí lo que dice es, si por el Es por el Espíritu. Espíritu. Es interesante que aquí está hablando del Espíritu Santo. Por eso prácticamente Romanos 8 está hablando del ministerio del Espíritu Santo El y el Espíritu Espíritu Santo. Santo en mi vida, que es por el Espíritu Santo que yo voy a hacer ya no voy a volver las horas de la carne. No es que yo no las quiera volver a hacer en mí, porque, como decía el apóstol Pablo, porque el querer estar en mí, pero no el hacerlo, El Hacer. hacer. ¿sí? El hacerlo. El querer está en mí. ¿En dónde? En el Espíritu Santo, pero no el hacerlo. El Espíritu Santo es el que lo hace, ¿sí? Es el que lo hace. Ahora, nosotros no podemos decir, listo, Espíritu Santo, hágale, manifiéstate, no, eso no lo podemos hacer. Que el Espíritu Santo está allá como el gatico con la, Así de con la, fácil. dándole allá a la perola de la comida, ¿sí? Que le dé comida, entonces uno no se edifica, no hace nada. No, nosotros también tenemos que actuar, ¿sí? Muy bien. Eh, entonces, fíjense que no es por la ley, ¿cierto? No es por nada de eso, sino es por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que hace morir las obras de la carne, ¿cierto? ¿Sí?
Ahora, claro, seguimos preguntándonos cómo es que el Espíritu Santo, pero lo que aquí está tratando de enseñarnos es que el único que tiene el poder de cambiar, ojo, de cambiar este cuerpo mortal es el Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. De tal manera que dé como resultado las satisfacciones que le agradan a Dios o las acciones que le agradan a Dios. Es que yo puedo vivir una vida santa, ¿cierto? En el Espíritu, en el Espíritu. Él es el único que puede cambiarme. Ahora, el cambio, recuerden, el cambio no es que Dios me va a quitar toda la naturaleza pecaminosa, porque ¿qué pasa? Eso no va a pasar, no va a pasar, ¿sí? Porque también lo mencionaba, creo que Fernando, la enseñanza pasada, no es que va a desaparecer, sino que nos ha dejado aquí para que nosotros podamos, por medio del Espíritu, luchar con él, ¿sí? No deshaciendo todo aquello, o sea, la naturaleza pecaminosa y todo, sino dándonos también el poder que viene de lo alto. ¿Listo? Muy bien. El Espíritu Santo es quien tiene el poder de obrar en mi cuerpo de tal manera que yo voy a empezar a hacer las obras del Espíritu. Pero como le menciono, eso no es de un día para otro. Ahora, sí, pareciera A futuro. en este caminar de las obras del Espíritu que yo tuviera, pareciera que yo tuviera el pecado, pero tenemos que recordar que fíjese, estamos caminando. Entonces llega un momento donde nuestra mente, nuestro corazón, hace una mala interpretación y dice, y uno dice, no, es que yo tengo el pecado, yo tengo el pecado. ¿Qué estamos diciendo ahí? Como alimentando el cuerpo. Sí, pero recuerden que el Señor pagó por el pecado. Y es lo que hablamos en todo capítulo 7, ¿cierto? Que cuando Lo nosotros estoy pensamos en la considerando ley, pecador. exactamente, cuando el Señor ya me declara, ¿cómo te llama a ti? Que tú eres Pecado. justa. No, Hija. que tú eres justa, Ángela. Cuando el Señor te mira a ti, cuando el Señor mira a Esperancita, cuando el Señor mira a Ana María, cuando mira a Nueva Esperanza, cuando mira a Fercho, ¿saben qué ven? A su hijo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí se acuerdan? Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y dice, considérense muertos al pecado. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que a veces eso es algo que nos pasa a todos en nuestra mente. Olvidamos lo que el Señor hizo. El Señor ya quitó esa dependencia de estar pagando al pecado. Él cortó esa obligación de mi cuerpo. Yo lo tenía y el Señor la quitó. Ahora, yo puedo ser usado por el Espíritu Santo. Entonces, eh, aquí es, por ejemplo, cuando, no sé, ustedes se han fijado, ustedes se han fijado que nosotros por lo general, nosotros decimos, uy, esa moto iba pero volada, ese carro iba a toda, ¿sí? Uy, ese carro es más imprudente, uy, esa moto es más imprudente, mire, esa moto arrolló a tal persona, pero sí será bien esa argumentación estará bien. ¿Qué dicen ustedes? Fíjense No, que nosotros porque eh, le damos vida a objetos inanimados. ¿Sí se ve? En realidad, la moto no es la imprudente, el carro no es el imprudente, el carro no es el veloz, la moto no es la veloz. ¿Quién es? El piloto. Muy bien. Todos esos son objetos, ahora, no están cerrando todo lo que dice la escritura, ¿sí? Pero lo que quiero es que ustedes puedan lograr entender una cosa. Básicamente, esos son objetos inanimados, ¿sí? Como básicamente nosotros también podemos ser objetos inanimados, pero pueden ser animados por el espíritu, si nos dejamos controlar por el espíritu, ¿sí? Podemos ser controlados por el espíritu, porque lo contrario es como cuando ustedes ponen un carro en una pendiente y le quitan el freno de mano. Él se va por medio de la gravedad, y así nos pasa a nosotros, dándole desenfreno a nuestras pasiones vergonzosas, ¿sí? O dándole desenfreno a todo aquello de lo que nosotros hemos sido acostumbrados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el espíritu que mora en mí puede manejar mi cuerpo y puede andar correctamente, puede frenar cuando yo tengo que, cuando debo de frenar, puedo acelerar cuando
Dios quiere que yo acelere. Puedo hablar, argumentar cuando Dios quiere que yo lo haga. ¿Sí? Básicamente es como Pitara. Pero eso es cuando Dios lo quiere hacer. Pero nosotros quisiéramos hablar, y a veces no sé si a ustedes les pasa, pero uno dice, no, yo soy creyente, yo vivo en el Señor, oro en la mañana, leo las escrituras, pero sale y pasa algo y se le olvida que es creyente. Y puede uno responder como quiera, hablar como quiera, ¿sí? Y dice, ay, pero es que Dios ya me perdonó. No, el Señor no quiere eso, ¿sí? No quiere eso, sino que por medio de nuestro andar, por medio de nuestro diario vivir, podamos mostrar al Señor. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Romanos 8:11, que ya lo vimos, donde dice que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces, fíjense que esta es una promesa, ¿sí? Y muchos dicen, hermano, reclame las promesas que Dios te dio. Pues esta es una de las promesas. Esta sí, si algo que nosotros pudiéramos reclamar al Señor, ¿sí? Sería esto, ¿sí? Una de las promesas que verdaderamente le ayudan a uno. Lo que la gente habla de las promesas de reclamar, si es algo que nosotros deberíamos reclamar, que ser conscientes de eso, está escrita allí. Y dice que el Espíritu Santo vivificará mi cuerpo. La esperanza que tiene el Hijo de Dios es la esperanza que tenían los judíos de aquella época. Ahora, ¿por qué vuelvo otra vez a hacer alusión del tema cuando empezamos eso? Acordémonos que los judíos que están en la dispersión, o sea, estos sí se acuerdan que ellos fueron dispersados, porque lo empezaron a matar. Es más, nuestro amigo Saulo de Tarso, quien escribe la carta, ahora Pablo, fue el que ayudó a dispersarlos, ¿sí? Y ellos estaban por toda la región. Y fíjense que ellos estaban dispersos. Ahora, se han quedado, fíjense lo duro, ellos, siendo judíos, educados desde familias antiquísimas, ¿cierto? Se han quedado sin un templo, sin el sacrificio del cordero, sin la Pascua que ellos traían, sin las fiestas sagradas, porque algunas de ellas claudicaron, ¿sí? Con Cristo. Se quedaron también sin la circuncisión, porque la circuncisión ya pasa a ser algo irrelevante, porque era la circuncisión de corazón. De pronto algo cultural, ¿cierto? Pero ya no hacía parte del pacto divino, eso ya no hacía parte. Ahora, se quedaron algunos, fíjense que en la escritura dice que algunos se quedaron sin familia. Es más, lo que el pastor mencionaba el día del cumpleaños, que no se desapega de padre, madre, ¿sí? Hasta su propia carne. Entonces muchos de ellos se quedaron hasta sin familia. Algunos, por vergüenza de que ellos se han vuelto hacia el camino, o sea, Jesucristo, básicamente les quitaron el apellido. Se quedaron sin descendencia y se quedaron sin nación. Y ahora se quedaron sin lugar sagrado al que ellos iban allá, que era el templo de Jerusalén. Y si ya no tenían el templo de Jerusalén, no tenían nada que hacer con las cosas santas que ellos tenían, como las peregrinaciones a Jerusalén, que eran gigantescas, es más, todavía lo hacen. Se quedaron sin la ley, se quedaron sin todo eso. Para el judío es duro, porque el judío sentía la fuerza de tener que hacer el sacrificio. O sea, llegaba, uy, no, es que yo tengo que hacer el sacrificio del cordero. Sí, llegaba el sábado, no, es que yo tengo que hacer el sábado. Todo eso, es más, yo lo mencionaba alguna vez, cuando me pasaba en algún tiempo uno pasaba por un cementerio, por una iglesia, ¿uno qué hacía? Se echaba la bendición, se persinaba, ¿sí? Y uno de creyente, y ya siendo creyente, haciendo muchos cursos, y uno pasaba eso ya que era como un acto reflejo, y decía, oye, pero ¿qué lo hago? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque uno se ha acostumbrado a eso es una bobada. Ahora imagínese el judío con todo eso en su mente. Entonces, si alguien podía quedar desesperanzado, era el judío de la época, ¿sí? Creyente. El judío creyente ya había quedado desesperanzado, sin sacrificio, sin nada de eso que lo hacía tener identidad. Se quedaron sin nada, Sí, de un momento a otro. Ahora, Jesucristo está cambiando su manera de pensar. Religiosamente hablando del nivel de religión, como en el tema, ¿cierto? El espíritu mismo, recuerden que el espíritu mismo, dice la escritura, da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Eso lo dice la escritura, ahorita lo vamos a ver. Ellos necesitaban el testimonio, recuerden, porque ellos se basaban mucho en los testimonios.
del Espíritu Santo al interior de sus cuerpos, porque si no, ellos no iban a sobrevivir semejante devastación de lo que estaba pasando. ¿Por qué? No porque haya sido plan de Dios, vamos a dejarlos sin nada, no, sino porque ya los religiosos de la época habían transformado realmente el pensamiento de las escrituras, el pensamiento que Dios ya lo habían tergiversado, y ellos no estaban donde debían estar. O sea, pareciera que ellos, aunque fueran judíos, no demostraban. Y el Señor les hubiese enseñado, es como si en ese momento el Señor les hubiese enseñado verdaderamente lo que ellos deberían haber aprendido, porque ellos se contaminaron de muchas cosas de lo que habían agregado los fariseos, de lo que habían quitado los saduceos y de todas las costumbres de aquellas fiestas que se han inventado para blindar la ley, ¿sí? Ahora en su cuerpo, ¿cierto? Ellos eran judíos, ¿cierto? Pero ellos ya no sentían el peso de ser judíos o las obligaciones, pero se han quedado sin esperanza, ellos se han quedado sin esperanza. Vamos a leer Romanos 8, del 18 al 24. ¿Quién me ayuda? 18 al 24. 8 del 18 al 24. Vamos, 6 versículos, 6 versículos. Listo, Ángela, dale. Leo. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermoso pasaje. Sigue, sigue. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Listo. Es hermoso ese pasaje. Qué pasaje tan hermoso. ¿Sí? Es muy bonito, muy bonito. Dice, porque la esperanza, ¿cierto? Dice el 24, porque en esperanza fuimos, ¿quién? Salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? ¿Sí? O sea, es lo que nosotros no vemos. Ahora, aquí está hablando de la salvación en experiencia. La salvación en experiencia. Nosotros fuimos salvados con una esperanza de estar en la presencia del Señor, un reino, ¿cierto? Y Él dijo que nosotros íbamos a estar allá y que Él nos iba a preparar morada. Eso es una esperanza, ¿cierto? De que no íbamos a tener condenación y que Él iba a estar allá esperándonos. Y ahora, ¿quién lo dijo? Dios mismo lo dijo. ¿Sí? Fue Dios mismo, el mismo que dijo, sea la luz y fue la luz. Es ese mismo. Y dice, y si yo lo dijera y fuese mentira, pues mentiroso soy, ¿cierto? Y el Señor, ¿cuál es una de las cualidades de Dios? Que Él no miente. Él no miente. Su Es veracidad. imposible que Dios mienta. Y si nosotros creemos que Él está mintiendo, pues hacemos a Dios mentiroso, lo dice Juan. Es impresionante. Y Él dice que tenemos una esperanza en Él. Ahora, para el judío de la época, la esperanza de ellos era que algún día iba a venir el Salvador. Y por eso hacían el sacrificio del cordero, había la circuncisión, iban a orar al templo, y hacían todos los pactos, todas las ordenanzas, todo eso, porque estaban esperando el Salvador. Pero el Salvador ya llegó. Y entonces ellos se quedan, bueno, ya llegó el Señor, ya nos dio el Espíritu, ¿y ahora qué? Nosotros acostumbrados a hacer un montón de cosas, ¿sí? Desde el octavo día de nacido, y ahora no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque en ellos se ha guardado esa esperanza, pero ya el Señor ya les había dado esperanza.
con el conocimiento del Señor, de la obra consumada, de que ya Él ya había pagado por el pecado, pues eso los deja libres, ¿cierto? Pero les da una esperanza. Dice que aquel que tiene la esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, hay un misterio aquí, y es que cuando pone los ojos allá en el futuro, ¿cierto? Que algún día este cuerpo sí va a ser transformado y va a ser cambiado, como lo dice el Señor. Va a ser transformado, ¿sí? Es algo muy bonito, que a veces nosotros decimos, y entonces aquí sale un montón de teoría, y entonces, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Mira, el Señor es todopoderoso, ¿sí? Pero el Señor también dice eso. Es muy bonito ese pasaje. Ahora, 8, 25 y 26, ¿cómo dice? Ah, ese ya lo leíste, ¿cierto? 25 y 26. No, No, no. hasta el 25, 24. hasta el ¿Quién? 24. Listo, dale, 25 y 26. Esperancita Usechi. Pero si esperamos los que no nos vemos, con paciencia lo guardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Listo. Fíjese, esto no es que diga gemidos indecibles, entonces empieza, no es que estoy hablando en el espíritu, estoy gemidos indecibles. No, no, esto es una analogía allí, ¿listo? Es una analogía. Dices, no, porque ¿qué estás haciendo? No estoy hablando espiritualmente. No, cuando hubo esas manifestaciones, ustedes que hicieron hecho, decía que eran manifestaciones de lenguas que se entendían, no era indecible. Y algunos, no, estoy hablando cachalote, Indecibles. estoy hablando cachalote. Listo, no. Aquí el Señor está hablando algo muy bonito. A veces la lucha, ¿sí? La lucha que nosotros tenemos en nuestro diario vivir se hace intensa, ¿sí? Y nosotros ni siquiera sabemos lo que necesitamos, ¿sí? No lo sabemos. Fíjense que es lo que menciona ahí en el pasaje, ¿sí? Nosotros tenemos luchas intensas, ¿sí? Con nuestra forma de ser, con la forma de ser de nuestra pareja, nuestros amigos, de todo, el trabajo, todo. Y nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos. No sabemos ni siquiera lo que necesitamos. Pero nosotros, ¿sí? Usted y yo podemos tener esperanza basada en estos pasajes, que dentro de nosotros, dentro de ti, Esperancita, dentro de ti, Nubia, dentro de ti, Ana María, dentro de ti, Jairo, dentro de ti, Nubia, dentro de ti, Ángel, dentro de mí, existe la respuesta, ¿sí? Existe, ¿sí? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Hay alguien que traduce de forma correcta qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y nos va a permitir en el diario vivir cada cosa que nosotros necesitamos, dice la palabra. Fíjese, que él sí traduce lo que nosotros necesitamos. Ahí lo dice. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Dios, ayúdame, no sé qué es lo mejor, no sé qué es lo mejor para mí, pero tú ayúdame. El Espíritu Santo, no, que lo mejor para Jesús es como a tal cosita, ¿cierto? Y a veces el Nos da Señor una nos da algo que, orientación. sí, pero a veces nos da algo que nosotros no queremos, porque no es lo que nosotros querramos, sino lo que es mejor para cada uno de nosotros. Sí, eso sí lo hace el Señor. Bueno, ¿dónde iba? 27 y 28. ¿Cómo dice? ¿Quién me ayuda ahí? Jairo, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso pasaje, ¿cierto? Es maravilloso.
este pasaje. ¿Sí? Más el descubrir los corazones. Nosotros podemos tener una lucha, una necesidad, y no sabemos ni siquiera qué es lo que está diciendo el Señor. No lo sabemos. Podemos decir, quítame esta lucha, pero el Señor, de pronto, el Señor, nuestro Dios, no nos la quita, ¿cierto? No quiere. Y Dios nos va a enseñar, por medio de esa lucha, a vivir una manera agradecida con Él en medio de las dificultades. El apóstol Pablo le pasó, tenía problemas, eso lo hemos leído en varias ocasiones, el pastor también hizo una prédica donde lo mencionó. Tenía el problema de la vista, de los ojos, ¿sí? Y él dice, le he orado al Señor 3 veces que me quite esto. Y el Señor, ¿qué ha dicho? Bástate en mi gracia, Bástate. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él le dice, con mucho gusto. O sea, si así se hace el Señor poderoso, con mucho gusto. Con mucho gusto voy a vivir en esto. Y eso lo va a hacer. Y es muy bonito lo que hace. Pero a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y nosotros le oramos al Señor, Señor, ayúdame con esto. Y uno dice, no, el Señor no me escucha. ¿Sí? Y algunos van del pastor, pastor, ore por mí porque eso como que a mí no me escucha. No, el Señor te escucha. Es el Espíritu Santo que tú tienes allí. Nosotros no tenemos, no, es que yo creo que al pastor, a Fercho le dio más Espíritu Santo que a mí. Yo creo que a mí me dio, fue el rezago. ¿Sí? No, el Señor nos dio a todos a beber del mismo Espíritu. ¿Sí? No todos nos dio, o sea, no es que el pastor es más espiritual porque tiene más espíritu, no. Todos tenemos el mismo espíritu. ¿Sí? Si somos creyentes, todos tenemos el mismo espíritu. Entonces, a veces el Señor lo que va a hacer es que puede ser que nos quite aquella lucha que tenemos, nos quite aquella enfermedad, puede pasar, pero a veces no. ¿Sí? A veces el Señor me está enseñando que así yo también puedo vivir. Porque para el Hijo de Dios, ¿cómo dice? El 8:28. ¿Cómo dice ahí? Y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan para bien. todas las cosas, ¿sí? Ahí no dice las cosas buenas le ayudan para bien. Ahí no dice las cosas deliciosas le ayudan para bien. Ahí no dice las cosas, no dice todas las cosas le ayudan para bien. Y a veces uno pasa por situaciones difíciles, ¿sí? La pérdida de un familiar, ¿sí? Pero también las cosas también nos ayudan para bien. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Para qué bien? ¿Sí? Pero muchas familias se han unido por medio de eso. Muchas familias también han llegado a querer inclinar su corazón a escuchar la palabra del Señor. Muchas veces muchas familias se han vuelto a reencontrar por medio de eso. De algo tan terrible puede salir algo bien, porque para el Hijo de Dios todas las cosas le ayudan para bien. Ahora, posiblemente, Para bien. esa mala situación, como les digo, no mejore, pero Dios quiere que yo aprenda a vivir con pasión delante de Él. ¿Cierto? Delante de mi Señor, independientemente si eso se quita o no. Entonces, ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No sabemos nosotros, no sabemos qué es lo que nosotros realmente necesitamos. A veces ni siquiera le preguntamos, nos preguntamos qué es lo bueno, ¿sí? O bueno, en realidad yo sí necesito eso, sí. Pero el Espíritu Santo sí tiene ese poder de decir, quiero agradar a mi Señor. Quiero sentir a mi Señor y quiero vivir para mi Señor. Y de eso es lo que está hablando. De eso es lo que está hablando. Es vivir en el Espíritu, vivificados por el Espíritu. Decir, Señor, tú sabes lo que yo necesito. ¿Sí? Ora poderosamente, ayúdame en lo que tú crees que yo necesito. En lo que yo creo, no en lo que yo creo, sino en lo que yo realmente debo, necesito y cómo debo vivir. No en lo que yo creo o pretendo ser, o en lo que pretendo que Él me dé, porque ya estaría viviendo conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo pone muchas veces
en la parte del espíritu, vivir bajo las expectativas, porque va a ser posible que a veces tenemos una expectativa que está fuera de la realidad y fuera de la realidad divina. Entonces, cuando nos metemos en las expectativas fuera de la realidad, también nos frustramos y nos llenamos de resentimiento y culpa, ¿cierto? Frustración, desesperanza, porque lo que debes aprender es a vivir, ¿cierto? Es que vas a vivir ¿cuántos días a la vez? Un día a la vez. ¿Y ese día para quién lo vas a vivir? para el Señor. Para el Señor. Vas a vivir ese día para el Señor. Un día que honre y glorifique el nombre del Señor. Vas a ir al Espíritu para que sea el Espíritu quien te edifique, ¿cierto? Edifique tu cuerpo. Es lo que está diciendo allí. Ahora, la parte de conforme a su propósito son llamados, sobre todo son llamados, este pasaje ha sido supremamente mal interpretado. La verdad dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no los que Dios ama, ¿sí de pie? A los que aman a Dios, no los que Dios ama. Y esto es que está hablando, es diferente. Él ya nos ha amado. ¿Nos amó en Nos dónde? amado. ¿En dónde nos amó? La cruz. Muy bien, exactamente. Juan dice, porque de tal manera amó Dios, a Él nos amó ella en la cruz y nos sigue amando hoy en día. Pero aquí está hablando de que nuestra comunión, de la relación temporal que tenemos actualmente cada día con Él, para que, para los que aman, ¿sí? ¿De quién va la acción? ¿De dónde va la acción? Va de mí hacia allá, ¿cierto? Hacia Dios. De nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Romanos 8, del 29 al 30, ¿cómo dice? Uy, que se me está acabando el tiempo. 8 del 29 al 30. 30 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún Espérate, está. ¿cuál estás leyendo? 8, 29 y 30, perdón. No, no, no. Sí, 8, 29 y 30. Perdón, qué Y pena. dice 8:21. Sí, sí, perdón, 8, 8:21. Ahí 29 y espera. 30. 8 qué? 29 y 30. 29 y 29. 30. Dice, porque a los que antes Antes conoció, conoció los también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Fíjate, muy bien. Ahora, una de las cosas que los judíos tenían metidos en su cabeza, porque en este pasaje básicamente se confirma, se lo toman para hacer un tipo de doctrina que no es correcta allí. La predestinación. Exactamente, muy bien. Una de las cosas que los judíos tenían metida en su cabeza era el propósito prácticamente como cósmico, ¿sí? Ellos eran el pueblo escogido, recuerden, el judío, pueblo escogido. Trate de ponerse en las sandalias, en los pies de ellos, ¿cierto? Era el pueblo escogido por Dios, con un propósito, algo espectacular. O sea, ellos ciertamente en el corazón de un judío, sentían que ellos tenían el mundo en sus manos. Ellos eran los hermanos mayores, como a veces dicen aquí los indígenas de la Sierra Nevada, ¿cierto? Y los gentiles eran las personas impías, todos los hermanitos menores allá. Entonces ellos sentían ese propósito espectacular por el cual fueron escogidos. ¿Quiénes? Los judíos. Entonces, claro, como parte de ese movimiento de estructura religiosa que ellos tenían, decían, nos quedamos también sin un propósito. Recuerden, les quitan el propósito y buscaban un propósito al cual aferrarse. Ahora, en este pasaje que nosotros leímos, vamos a ir Romanos 11:5. Jairo, por favor, ayúdame con Romanos 11:5. Mejor dicho, vamos a leerlo del 1 al 5. 11 del 1 al 5.
No tiene sonido. No, no está, tienes el micrófono cerrado, Jairo. Te, te vi narrando un partido de Digo fútbol. pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Ojo, ¿O para un no momentico, habéis? para un momentico. Desde antes conoció, y el pasaje anterior dice, los que conoció. Sigue. Sí. ¿O no sabéis lo que dice Elías de la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Listo, fíjate. ¿Sigo? Los escogidos. No, ahí está bien. Y si ¿Sí? por gracia, ya no es por No, obras. déjalos ahí, Jairillo. Listo. O si no, no vamos a acabar. Listo. Muy bien. Fíjense entonces en esta parte. Ahí está hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, no, no puedo decir más. Ahí está hablando del pueblo de Israel, los que antes conoció. ¿Listo? Algunos dicen que el creyente, pero el contexto está hablando del pueblo de Israel. Arriba hablaba, ¿ha desechado a los judíos a su pueblo? Si estuviese hablando si se fuese diferente, si estuviera hablando de la iglesia, diría, ¿acaso ha desechado Dios a la iglesia? Y eso no lo dice, ¿cierto? Desechando Dios a su iglesia no lo dice, pero está diciendo que ha desechado es al pueblo judío. Y en el 5, como dice, el final, dice, así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia, el remanente judío israelita. Este tiempo ha surgido un remanente escogido por gracia y está hablando del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que es verdad que su pueblo sí fue incrédulo, no fue creyente delante de Dios, pero ellos, los que estaban viviendo todo ese proceso para Jesucristo, son el pueblo y el remanente escogido del pueblo. Especialmente está diciendo que es que este remanente, ¿sí? Este remanente escogido de pueblo y que Dios sigue el propósito. Entonces, el propósito, esto lo va a tocar también el pastor en la prédica de este fin de semana. Entonces, el propósito, lo que no entienden los judíos es que el propósito eterno de Dios era traer a Cristo a través de ellos. Nosotros, ¿cómo entendemos la salvación? Obviamente, Dios nos hace entender la salvación, pero el evangelio llegó por quién? Por los judíos. ¿Sí se bien? O sea, ese era el propósito, dar a conocer a Cristo, ¿sí? Y que llegara a Cristo por medio de ellos. Ahora ellos cumplieron ese propósito, o sea, el propósito del venimiento de Jesucristo se cumplió a través de ese pueblo, ¿sí? El pueblo del Señor. Ese era el propósito de antemano que estaba hablando. Pero una vez se cumplió ese propósito, parte de la profecía también decía, en Génesis 12:3, ¿sí se acuerdan? Y serán benditas en mí todas las familias de la tierra. Hay dos cosas aquí muy importantes. Primero, que Abraham va a ser el instrumento. Ojo, Abraham, me serán en ti benditas todas las familias de la tierra, por medio del cual iba a venir la simiente, Jesucristo, que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. No era Abraham el que iba a bendecir, sino ¿quién? La simiente, Jesucristo. Muy bien, pero la bendición a todas las naciones se hace por extensión. Significa que el Señor, en potencia, en la cruz, bendijo a todas las naciones de la tierra. Pero a menos de que el Evangelio se predique, no van a disfrutar de la bendición. ¿Sí me hago entender? O sea, Él murió por todo, por el pecado, porque pagó el pecado completamente. Pero la gente no va a lograr entender eso si no se le predica. ¿Sí? Ahora, los judíos que estaban allí eran parte de ese propósito, eran parte de ese remanente escogido por Dios para anunciar, como lo dice Pablo, para que anunciaran las maravillas y las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas ¿a qué? A la luz.
Entonces, a la luz. ellos todavía estaban dentro del propósito del Señor. Y es este pasaje que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, dice que les dio una luz de esperanza, porque ellos se habían quedado sin propósito. El, la circuncisión, el tabernáculo, el templo, todo eso ellos se quedaron sin eso. Y les volvió a recordar el propósito, dar a conocer al Señor. Nosotros todavía somos parte de ese propósito del Señor. O sea, que nosotros podemos ser usados todavía por el Señor para seguir adelante con la promesa que le dio Dios a Abraham. Ahora, así como ellos pueden ser usados, nosotros también, porque podemos entender ese principio. ¿Qué dice Efesios 3:8? ¿Quién me ayuda allí? Efesios 3:8. Anita, por favor, ayúdanos con ese. Efesios 3:8. Ahí la de para irnos. Efesios, ¿dónde está Efesios? Efesios se puede paseo. Efesios se fue de paseo. No me digas eso. Sí, a mí la Biblia a veces ellos se me van de paseo y no se dejan ver. A ver, Atico, mira, está Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Entonces, Romanos, 3:8. Corintios, Gálatas, Efesios. A mí que soy menos que Efesios el 4. más pequeño. Efesios 3:8. ¿Fue que yo les dije? Sí. 3:8. A mí que soy menos que el 3:8, más listo. pequeño de todos A los santos. mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Impresionante. Y mire que él se pone por debajo de todos los apóstoles, ¿cierto? O sea, yo en una parte dice, me llamó como un abortivo. ¿Sí? O sea, lo último, Ajá. ¿sí? Y ahí está nuestro propósito. Si el creyente no está sin propósito, el creyente que está en crisis existencial, experimentando situaciones difíciles, que se trata de que dice, no, ¿de qué se trata la vida? Yo de aquí estoy, no he hecho nada, no sirvo para nada. Muy bien, posiblemente lo que está sucediendo es que el Espíritu le está diciendo, óyeme, tú no estás haciendo el deber, ¿cierto? De lo que yo te mandé a hacer, porque a veces se sienten sin propósito. Dice, yo estudio, yo he hecho estos doctorados, yo he hecho esto, pero siento sin un propósito. El Espíritu a veces nos está diciendo eso. Sigue, porfis, el pasaje, como dice. Ay, no, contarlo. Eh, Perdóneme, por favor. ¿De Efesios o Sí, de Efesios de Efesios, ok. Me había Y ya. dicho 3, 3:8. Léelo hasta 13, de una hasta el vez. 13, ok. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Yo creo que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muy bien. Acuérdense que la palabra por medio de la fe en Él puede ser traducida por medio de la fe de Él, la palabra en y de. ¿Listo? En el griego son la misma, ¿cierto? Ahora, eh, aquí la razón es el Señor, ¿cierto? El objetivo de nuestra fe es Jesucristo. La fe del que se refiere toda la obra consumada para nuestra salvación en la cruz se cumplió hace 2000 años. Lo que está hablando dice, porque a los que antes conoció, también a los predestinó, para que ofrecen hechos conforme a la imagen, para que fuesen hechos conforme a la imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos humanos. La gente tiene problemas con la palabra predestinación, pero la palabra nunca fue usada para la salvación, recuerden.
Predestinación nunca fue utilizada para salvación. La palabra predestinar se usó para el propósito. Fíjese eso. Predestinó para. ¿Sí? A los que antes conoció también los predestinó para, ¿cierto? El creyente tiene la posibilidad de amar a Dios y posiblemente entre en toda esa revuelta que se tiene, ¿cierto? En los siglos. Aquí eh, tenemos que entender que tenemos un propósito, ¿sí? Y tenemos que tener un corazón entregado al Señor, independientemente de las cosas que sucedan. En aquella época iban a ocurrir muchísimas cosas, pero también en nuestra época van a ocurrir muchísimas cosas para nuestro crecimiento, siempre para el bien de nosotros. Ellos tenían un tema también allí, como creyente, unas luchas. Nosotros tenemos unas luchas, ¿sí? Pero el Espíritu es el quien nos vivifica. El Espíritu es el quien nos da todo lo que necesitamos. A veces no sabemos lo que necesitamos, pero el, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿sí? La meta del creyente para vivir una vida disfrutando de la libertad del pecado es que pueda amar a su Dios, y ocuparse de su Señor, trabajar en Él. Entonces, claro que usted y yo vamos a tener problemas, ¿cierto? Vamos a luchar con eso y vamos a ver nuestros cuerpos que se inclinan al pecado, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios mío. No va acorde con el pensamiento positivo. Piensa positivo, no. No, esto es algo que viene de nuestro interior porque es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, para la próxima clase vamos a leer capítulo 9. ¿Listo? Capítulo 9. Vamos a leerlo por lo menos en 3 versiones para poderlo lograr entender. Y vamos a iniciar capítulo 9. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso, vamos a poder avanzar. ¿Listo? Bueno, espero haberles ayudado o los confundí más. No, muy bien, gracias. Bueno, el Muchas Señor les gracias. bendiga, que esté muy bien. Perdóneme por estos minutos que me pasé. Chao. Gracias a Gracias. todos, Dios les guarde, que estén gracias. bien. Hasta Bendiciones, pronto. chao. Gracias. Dios les Chao a guarde. todos. Chao a todos. Chao.